Ni hao, moshiko shongo, wanji ni. Wo shi, Winston Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 11 de junio de 2015, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 12 de junio de 2015. La primera nota se intitula Inversión extranjera directa en China sube 10.5% en enero-mayo. La inversión extranjera directa en la parte continental de China subió un 10.5% interanual en los primeros 5 meses de 2015 al situarse en 330.950 millones de yuanes, el equivalente a 53.830 millones de dólares, anunció el Ministerio de Comercio. El ritmo se desaceleró respecto al aumento del 11.1% registrado en los primeros 4 meses, aunque superó la tasa de crecimiento anual del 1.7% de 2014. China aprobó el establecimiento de 9.582 nuevas empresas de capital extranjero en los primeros 5 meses, un aumento del 9.6% interanual. La inversión extranjera directa del sector servicios totalizó 33.940 millones de dólares entre enero y mayo, un incremento interanual de 23.5% y representado el 63% de la totalidad de la inversión extranjera directa durante el periodo. Algunos sectores manufactureros de alta categoría registraron un rápido crecimiento de la inversión. Esta creció un 4.8% interanual en los primeros 5 veces relativo a equipos de comunicaciones, computadoras y otras instalaciones eléctricas, mientras que la inversión en la fabricación de equipos de tráfico ascendió a 4.4% interanual entre enero y mayo. La inversión extranjera directa de los principales países y regiones ha mantenido un nivel estable. En los primeros 5 meses del año, los fondos procedentes de 10 países y regiones más importantes crecieron un 10.7% interanual con 50.960 millones de dólares y representaron el 94.7% de la inversión extranjera directa total. La inversión procedente de la región administrativa especial de Hong Kong, Francia, Reino Unido y la región administrativa especial de Macao se incrementó considerablemente, mientras que la Unión Europea invirtió 3.310 millones de dólares en China entre enero y mayo, un alza del 23.2%. La inversión extranjera directa de los 64 países y regiones a lo largo de la línea de la iniciativa de la Franja y la Ruta alcanzó los 2.920 millones de dólares, un incremento anual de 11.6%, concluye esta información. La siguiente nota, inversión en activos fijos de China sube 11.4% en enero-mayo. La inversión en activos fijos de China subió un 11.4% interanual hasta situarse en los 17.12 billones de yuanes, el equivalente a 2.8 billones de dólares en los primeros 5 meses del presente año, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La tasa de crecimiento fue menor que la del 12% registrada en el periodo de enero a abril de este año. El cálculo excluye la inversión en activos hecha por los campesinos, pero incluye los proyectos con una inversión de al menos 5 millones de yuanes, así como los proyectos de desarrollo de bienes raíces. En los primeros 5 meses, la inversión en el sector primario fue la que registró el mayor aumento al alcanzar los 421.300 millones de yuanes, un 27.8% más respecto al mismo periodo del año pasado. Esta tasa de crecimiento es 1.4 puntos porcentuales superior a la cifra de los primeros 4 meses del año. La inversión en el sector secundario se incrementó en un 9.6% interanual hasta los 7.08 billones de yuanes, cifra que supone una reducción de 0.2 puntos porcentuales respecto a la lograda entre enero y abril. Por su parte, la inversión en el sector terciario subió un 12.1% interanual hasta los 9.62 billones de yuanes, 1.1 puntos porcentuales menos que la cifra registrada en los primeros 4 meses. Concluye esta información. La siguiente nota, ventas al por menor de China suben 10.1% en mayo. Las ventas al por menor de China registraron un incremento interanual de 10.1% al situarse en 2.42 billones de yuanes, el equivalente a 396 mil millones de dólares en mayo, informó el Buró Nacional de Estadísticas. En los primeros 5 meses del año, las ventas al por menor crecieron un 10.4% con respecto al mismo periodo del año pasado. El crecimiento en las áreas rurales sobrepasó al de las urbanas. Las ventas en las zonas rurales subieron un 11.6% en mayo y la misma tasa en el periodo enero-mayo, en contraste con el 9.9 y el 10.10% registrados en las zonas urbanas, concluye esta nota. La siguiente información, inversión en el sector inmobiliario crece 5.1% en enero-mayo en China. El crecimiento de la inversión en el sector inmobiliario de China siguió ralentizándose en los primeros 5 meses del año, mientras que el volumen de ventas de viviendas comerciales aumentó, según mostraron los datos oficiales. La inversión en el sector inmobiliario de China creció un 5.1% interanual para alcanzar los 3.23 billones de yuanes, el equivalente a 528.210 millones de dólares en los primeros 5 meses del presente año, anunció el Buró Nacional de Estadísticas. El crecimiento se redujo desde la tasa de crecimiento del 6% registrada en los primeros 4 meses, subrayando la persistencia débil en el sector. El mercado inmobiliario chino dio un vuelco el año pasado bajo los efectos acumulativos de las medidas aplicadas para controlar el sobrecalentado sector. La tendencia de enfriamiento ha seguido en 2015, con caídas tanto de las ventas como de los precios y una ralentización de la inversión.
Durante el periodo de enero-mayo, la inversión en viviendas residenciales registró un aumento del 2.9% respecto al mismo periodo del año pasado, para situarse en los 2.16 billones de yuanes, comparado con el crecimiento del 3.7% registrado en los primeros 4 meses. Las ventas de viviendas comerciales subieron un 3.1% interanual al sumarse 2.44 billones de yuanes en los primeros 5 meses, mientras que la cifra en los primeros 4 meses registró un descenso del 3.1%. La superficie total de viviendas comerciales vendida era de 359.96 millones de metros cuadrados hasta finales de los primeros 5 meses del año, con una caída interanual del 0.2%. Las ventas de propiedades comerciales han aumentado últimamente con subidas notables de los precios en algunas de las grandes ciudades, dijo un analista senior del Buró Nacional de Estadísticas. Las expectativas de mercado han crecido y la confianza de los consumidores se ha reforzado gracias a una serie de políticas de alivio, agregó. El gobierno central ha anunciado medidas de apoyo para este año, entre ellas pagos de entrada más bajos y exenciones tributarias para algunas adquisiciones. El Banco Central ha recortado las tasas de referencia en 3 ocasiones desde el pasado noviembre. El tipo de reserva obligatoria, la cantidad en efectivo que deben mantener los bancos como reserva, también ha sido recortado 2 veces en lo que va del año. Concluye esta información. La siguiente nota: canje deuda de gobiernos locales de China no es flexibilización cuantitativa, según Banco Central. Los acuerdos de canje de deuda para los gobiernos locales de China no deben malinterpretarse como una versión china de la flexibilización cuantitativa, ha indicado un alto funcionario del Banco Central. La declaración se produce un día después de que el Ministerio de Hacienda anunciase que ha aprobado una nueva ronda de canjes de deuda de los gobiernos locales por valor de 1 billón de yuanes, el equivalente a unos 163.500 millones de dólares, la misma cuantía que la del programa de canje existente de marzo. El canje permite a los gobiernos locales convertir su deuda en bonos de bajo interés, una medida que tiene como objetivo relajar la carga de la deuda de estos gobiernos sin afectar a la economía en un ámbito más amplio. No implica una inyección de liquidez del Banco Central y no debe malinterpretarse como un tipo de flexibilización cuantitativa, manifestó un funcionario del Banco Popular de China que pidió el anonimato. El canje de deuda significa únicamente que la deuda de los gobiernos locales adquiere la misma admisibilidad de activos de garantía que los bonos del Tesoro y los bonos emitidos por instituciones financieras basadas en políticas, indicó el funcionario. Un profesor de la Universidad Central de Economía y Finanzas con sede en Beijing explicó que los canjes de deuda pueden aliviar las cargas de los gobiernos locales y equilibrar la relación entre la gestión de deuda y un crecimiento estable. Un profesor de la Universidad de Tsinghua afirmó que los canjes no cambiarán la liquidez total del mercado. China está tratando de controlar la deuda de los gobiernos locales causada por los préstamos desenfrenados durante la época del auge de la construcción y la inversión antes de la crisis financiera global de 2009. La deuda de los gobiernos locales se situaba en torno a los 10.9 billones de yuanes al término de junio de 2013, de acuerdo con la Auditoría Nacional. Concluye esta información. La siguiente nota: aplazamiento de MSCI, la inclusión de acciones A es un catalizador para la reforma de mercado de capitales de China. La decisión del recopilador de los índices de valores MSCI de diferir la inclusión de las acciones A cotizadas de la parte continental de China en su referencia global podría ser un catalizador para mayores reformas. Al anunciar la decisión esta mañana, el MSCI señaló que espera incluir las acciones A de China una vez que se resuelvan grandes e importantes asuntos pendientes en relación con la accesibilidad al mercado. MSCI identifica 3 asuntos que discutirá con los reguladores: las cuotas para grandes inversionistas, movilidad de capital y los detalles de la propiedad provechosa, y desea formar un grupo de trabajo con la Comisión Reguladora de Valores de China para solucionar las preocupaciones. En espera y con esperanza. El retraso es ciertamente un revés para los mercados financieros de China, pero hay más revestimiento de plata que nubes. La Corporación Internacional de Capitales de China, el banco principal de inversión de China, describió la decisión como congruente con las expectativas de mercado y sugirió que la inclusión probablemente sería para 2016. El mes pasado, un competidor de MSCI, el grupo FTSE, incluyó las acciones A de China en 2 nuevos índices de transición para mercados emergentes, y la semana pasada el grupo Vanguardia, el mayor proveedor de fondos mutuos de Estados Unidos, agregó las acciones A su fondo de emergentes mercados. El mercado de acciones A quedó sorprendido con las decisiones de MSCI y el índice Composite de Shanghai de referencia terminó con una ligera baja. El índice Composite de Shenzhen ganó 1.6%. El jefe de inversión de asesores del fondo Crane no considera que el asunto sea insalvable. No esperaría hasta 2016 para revisar. Esto podría ser antes. La conexión del mercado Shanghai-Hong Kong, establecido en noviembre pasado, permite a los inversionistas de ambas partes comercializar valores seleccionados por intercambio. Un programa similar vinculará a Hong Kong Shenzhen a finales del año. Previamente, las acciones A comercializadas en la parte continental de China solamente estaban disponibles para inversionistas extranjeros a través de 2 sistemas de cuota: los inversionistas institucionales calificados extranjeros 2003 y los inversionistas institucionales calificados extranjeros en renminbi de 2011. Se ha hecho un sustancial progreso hacia la apertura del mercado de valores de China a inversionistas institucionales, dijo en un comunicado el director ejecutivo de MSCI,
Joven y popular. El mercado de acciones A en China tiene apenas 20 años de haber surgido. Aún es joven en términos de movilidad de capital, convertibilidad monetaria y reglas comerciales. Los sistemas legales y regulatorios claramente requieren mejorar. La decisión de MSCI dará mejor accesibilidad y transparencia al mercado, criterio valorado por los proveedores de índices globales. China debe continuar liberalizando su cuenta de capital y garantizar mayores cuotas para los inversionistas institucionales cualificados extranjeros 2003 y los inversionistas institucionales calificados extranjeros en renminbi de 2011. El programa de inversionistas institucionales abarca actualmente 12 países y regiones y la situación respecto al impuesto de ganancias de capital es más clara. Los dos programas dan a los inversionistas extranjeros el derecho para mover en la cuenta de capital para alentar más flujos controlables. Las instituciones extranjeras han recibido cuotas en exceso de 383 mil millones de yuanes, el equivalente a 62.500 millones de dólares, en el programa de inversionistas institucionales y 74.500 millones de dólares a través del programa de inversionistas calificados extranjeros. Un mejor sistema de registro de ofertas públicas iniciales necesita sustituir las actuales aprobaciones administrativas, pero por otra parte, el mercado de acciones A ya tiene un potencial que es difícil de ignorar. Actualmente está evaluado en más de 63.300 billones de yuanes, lo que lo convierte en el segundo más grande del mundo. El año pasado, el índice compost de Shanghai aumentó 152%, ofreciendo un mejor rendimiento que otros índices globales de referencia por un amplio margen. Shenzhen aumentó 145% en el mismo periodo, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie Xie, Sai Chen, Mintan Chen.